Bueno, esta es una clase que me ha pedido mi amigo personal Alfio Lamborghini, que es pariente de los Lamborghini, o sea que es una larga dinastía de personas que aman las letras y que no le hacen asco a el aspecto más por ahí soez y procas, ¿no? Que está muy presente en Joyce. Él me pidió una clase sobre James Joyce, ¿no? Yo tiendo a hacer clases demasiado extensas, así que Dios, viendo que no había manera de callarme de otra forma, me generó un pequeño dolor de garganta, eh, como hoy en día podría ser dengue o qué sé yo. Fui al médico, la médica me dijo, entonces sí me droga. La médica está bárbara y puso en la receta Martín impresiona bien, así que por ahí tengo posibilidad. No, me dice que podría llegar a ser que las amígdalas sean un reservorio de viruses que acechan y que me dice que en ese caso me tengo que operar. Bueno, yo la verdad que no tengo mucha confianza en mí mismo, ¿no? Preferiría que lo hiciera un cirujano. Pero bueno, todo esto era para decir que va a ser una clase breve porque no te tengo, no tengo, estoy disfónico, afónico, como se diga. Por ahí me favorece. Por ahí es como cuando Julio Sosa tuvo ese accidente en las cuerdas vocales y empezó a hablar con una voz mucho más grave, mucho más viril y atractiva. Vamos a dar la clase con esta coloratura de voz. James Joyce, como todos sabemos, es un irlandés. Esto hay que destacarlo muy especialmente porque, por un lado, es algo de lo que se aprecian mucho los irlandeses, es decir, lo nombran antes que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo más Bernard Shaw o Oscar Wilde, por supuesto. Tenemos que considerar que Becker ha habido, digamos, en la antigua Irlanda está Scoto Erígenes Duns Scotus, que es quien se formula por vez primera la pregunta por el ser, ¿no? Que es la que retomará Heidegger. Bueno, James Joyce muestra desde muy pequeño una enorme inteligencia y un gran interés por microscópicas alteraciones a las palabras. Él habla muchos idiomas enseguida, habla italiano, gaélico, por supuesto, que es la lengua, digamos, es una lengua muerta que han querido ahora resucitar los pequeños nacionalismos, como es un poco, bueno, Israel ha resucitado el hebreo, pero ha estado siempre en su Torah, es decir, había sido cuando era un pueblo sin tierra, era el pueblo del libro y era su lengua, entonces ahí no es tan forzado, ¿no? Pero hay casos como, por ejemplo, bueno, el gaélico claramente no se habla. Y tendríamos que hablar de las protestas. Hay un grupo de militantes gays en Israel que consideran que el hebreo es patriarcal, tronca, que es un idioma machista. Y que, bueno, ciertamente es un idioma muy antiguo y muy rígido, ¿no? Es decir, bueno, no tiene las vocales, uno las tiene que
reponer en la escritura. Es decir, hay muchas cosas que por supuesto en hebreo no se pueden decir porque no existían, ¿no? Pero no me refiero solamente a computadora. No es flexible, ¿no? Es como si se repusiera el latín o el griego antiguo, que tampoco es el griego moderno. Bueno, vamos ahora. Pero por otra parte el japonés ha sido tomado de un periodo chino, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Joyce más que nada. Andrew Joyce. Vamos a decir rápidamente los datos de color. Pobre, terminó ciego. Bueno, James Joyce es un irlandés, eso es lo importante que hay que destacar. Nace en Dublín. Su talento para escribir se advierte enseguida y él escribe unos cuentos excelentes. Él escribe Retrato de un artista cachorro, adolescente que luego pasa sin pena ni gloria, pero luego de ahí toma muchas cosas autobiográficas para Leopold Bloom, para el Ulises, ¿no? El Ulises se basa en muchas experiencias, incluso una que cuando él se pelea con un judío en una taberna. Era muy borracho, Joyce. Terriblemente alcohólico. Nos podemos preguntar por qué tantos excelentes escritores escriben tan bien siendo alcohólicos. ¿Cómo es que a qué área del cerebro no afecta evidentemente el alcohol? Porque no estamos hablando de cerveza, estamos hablando de whisky, ¿no? Bukowski sería otro caso. Pero el caso de Joyce, bueno, evidentemente para escribir como Bukowski, que buscaba una llaneza y todo eso, es más fácil. Ahora la actitud barroca, manierista, completamente abstracta, a veces un poco retorcida, a veces un poco tira los pelos, pero muy elaborada, de Joyce, terminó resultando muy envidiable, dice yo. Estoy perfectamente sobrio, solo tomo café y ni en la putísima vida podría escribir así. Y este tipo en pedo y todo, mira. Bueno, claramente tampoco se podría decir que lo ha favorecido, que escribe mejor con el alcohol, como sí se puede decir que los surrealistas con el láudano, que Poe con el opio. Es decir, ha habido efectos psicosomáticos de drogas o de sustancias toxicológicas que han incidido en el con Delautremont. Bueno, claramente Amapola y Memoria de Paul Celan, también el track que trajo a una farmacia. La cantidad de drogas que tomaron escritores normalmente funciona en favor de su escritura, en la misma línea. Acá no podemos decir en absoluto que gracias al alcohol Joyce mezcló mejor estas cosas, se desinhibió, no sufrió ni COVID ni coivid. Pero la verdad es que el tipo de escritura que requiere Joyce requiere un tipo de concentración que nos sorprende muchísimo. Es decir, en el caso de Joyce sí, él podría decir como Maradona, ¿sabes el escritor que yo hubiera sido de no ser por el flagelo de esta enfermedad social? Y también ahí cabe preguntarse si Maradona, en algún sentido, en realidad no fue mejor jugador gracias a la cocaína, en el sentido de que la cocaína produce seguridad en sí mismo, canchereadas, una gran ambición, es decir, no todas las cosas así de lujos y de esos plus que daba Maradona tal vez provenían de un efecto de la cocaína. No sé si hubiera sido mejor jugador, sí,
por supuesto desde el punto de vista del estado físico, pero desde el punto de vista de la ideación también podemos decir que la cocaína en Maradona funciona a favor. Bueno, claramente en Choice no funciona a favor el alcohol, salvo en las aventuras en las que se mete, en las bancarrotas, en los miles de quilombos que tiene, que le sirven como anécdota para tener después algo que contar como argumento en su operación de escribir 24 horas en un capítulo dedicado a todo pulmonar, con un color especial, con determinada rítmica especial. Había muchas claves, como una gran ambición de hacer muchos también como cosas encriptadas, casi como juegos para que los críticos se rompan el coco, pero los primeros iba apareciendo más como folletín, por entregas. Entonces, cuando los críticos descubrían, esta palabra que armaste acá, que es como un sustantivo compuesto, ¿no? Se llama palabra portmanteau o palabra empotrada, ¿no? Es decir, bueno, Lelutier tiene ejemplos de esto. Por ejemplo, alguien que le tiene miedo a un fusil es un fusilánime. Estas uniones, hay muchos ejemplos de estas uniones en el Ulises. El primer traductor en el mundo del Ulises, que había sido muy anunciado, se sabía que iba a ser como una gran obra maestra. Realmente a mí Julian Barnes, tuve la ocasión de conocerlo, me confió, me dijo: Martín, estamos lo suficientemente lejos de Irlanda como para que te diga a las 3/4 partes se cae estrepitosamente. Ulises es el más glorioso fracaso literario en lengua inglesa. Por supuesto, lo que se destaca como genial, y siempre lo va a hacer, son estas iluminaciones verbales que remiten un poco a Shakespeare, es decir, el esplendor de cosas sueltas, pero no tiene la unidad. El Ulises ha sido por muchas personas muy difícil de abordar, directamente no lo pudieron leer. Conviene empezar por el capítulo 4, ahí sí después se entiende todo. Bueno, vamos a ver rapidísimamente porque ya vamos 12 minutos. Porque son clases además para gente con déficit de atención. Bueno, rápidamente, esto es algo interesante, ¿no? Porque Roberto Art siempre tenía como la fama de ser bruto, ¿no? Y entonces escribió contra Joyce, como bueno, para las señoras finas, este tipo, decorativo, yo escribo en serio, ¿no? Visceralmente. Ahora, Joyce era más bruto, digamos, más procaz, más es decir, la obscenidad, las cartas a Nora contienen una serie de pedidos de prácticas sexuales que son, no digamos escandalosas para nuestra época, pero que uno no asociaría a un escritor considerado de los más finos y más inabordables y más sofisticados, no lo asociaría a ese tipo de temática. Entiendo que es en parte por su profundo anticlericalismo, del cual él se revela ideológicamente, pero aparece muchísimo la imaginería y todo lo que son las imágenes, todo lo que son la parte litúrgica a nivel el entramado verbal, digamos, las formas de representarse. Hay una lógica católica, pero vaciada de catolicismo en Joyce. Lo mejor para empezar a leer Joyce sería Dublineses,
donde está el cuento del muerto, que ha sido llevado a la pantalla grande por John Huston, interpretado por su hija Angelica Houston. Se llama Desde ahora y para siempre. Excelente película. Excelente cuento, pero rara vez está a la altura de la película. Ahora un chileno hizo En busca del tiempo perdido, muy fiel a Proust. Bueno, hay que decir que Proust y Joyce se encontraron, ¿no? Los dos grandes escritores del siglo, podemos decir, bueno, por supuesto Kafka, pero quiero decir, también famosos porque no ganaron el Nobel. Ahora, Proust no fue reconocido en el momento. No es que no fue reconocido en el momento. Primero, el tipo era un tarambana y era un salame y escribía pésimo. Ante el caso Dreyfus, cambia, se concentra, se encierra y escribe magia. Algo nuevo, increíble. Entonces, le dice a André Gide de Ganimard, ¿no? Que era el editor posible, le dice, escribí una cosa que quiero que leas. Y él lo rechaza, no quiero leer nada tuyo, es una boluda. No es que lee En busca del tiempo perdido, El gran amor de Swan, no, Svan, como cisne. Bueno, Proust era mucho más perverso que Joyce. A Proust le gustaba en las pisciteries, o sea, los meaductos, ¿cómo llamarlo? Los baños públicos de París tienen unos orinales que te tapan hasta acá, hechos de hierro, y, o sea, vos ves a la gente mear, no les ves el órgano de micción, pero por lo demás sí lo ves. Y una práctica que sí podría escandalizarnos hoy, que hacía Proust y los muchachitos de aquel entonces, era tirar pan, ¿no? Poner pan caserito, Felipe, mi gambita, con la miga para arriba, para que sea bañado en el pis de estos randoms, y luego se lo comían con con morosa delectación, con fruición, con no sé bien cómo se llama. Coprofagia es las heces, pero comer pis, bueno, con el pis hay muchas prácticas así no tan ortodoxas del múltiple erotismo posible humano, ¿no? Bueno, Proust y Joyce se encuentran, toman juntos un taxi en París, venían de una reunión, no se hablan en todo el viaje, no se hablan, los dos se sienten, están borrachos y los dos se sienten para el orto. Joyce quiere abrir la ventana, Proust le dice no, que le va a hacer mal. Joyce tenía ya muchos problemas en la vista, así que bueno, fue un encuentro, es muy interesante cuando uno ve todos los grandes encuentros entre los grandes genios y que son totalmente un horror. Cuando se juntaron Leonard Cohen, Bob Dylan y Phil Spector, cada uno de ellos había sacado discos geniales por separado, y hacen todo un disco. Y el disco es una mierda. Tiene canciones como Don't Go Home With Your Heart On, no vuelvas a tu casa con la pija parada. I was born in a beauty salon, nací en una peluquería, my mother was a dresser of hair, mi madre era una vestidora de pelo, no una peluquera. My father was... después hay que hacer el marido de la peluquera, hay que hacer la clase de Patrice Lecomte. Bueno, ya les conté. Bueno, entonces dice... my mother was a girl you could call on. When you call, she was always there. When you call, she was always there. Mi vieja era una chica a la que podía llamar. Si la llamabas, ella siempre venía. Oh, but don't go home with your... Y es una descripción... Bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que los hombres más refinados, cuando se juntan, cuentan chistes verdes y hacen vuelven un poquito atrás en su madurez.
el encuentro entre Charlie y Spinetta. Pedí especialmente, me trajeron el cassette. Ya estaba súper emocionado. Y se la pasan hablando de finanzas, de que los representantes se quedan con él. Y ahora con el CD, ¿cómo me da el 8%? Con eso no hacemos nada. No hablan de arte, no hablan de música, hablan de guita. Sí es muy lindo el encuentro entre Fellini y Simenon, Georges Simenon, que discrepan en su apreciación de las Memorias de Casanova, que es un libro, claro, uno pensará, bueno, debe ser un libro de sexópata, y es mucho más de toda la situación sociopolítica. Casanova intervino en el gobierno, conoció a Voltaire, se escapó de la cárcel de Venecia y los Plomos, y después si uno cuenta con cuántas mujeres tuvo y toda la fama y todo eso, es algo que uno podría hacer. O sea, que cualquiera podría hacer. Es 2 por año, una cosa así, ¿no? 2 mujeres por año, una cosa así. Pero bueno, está escrito con muchísima hint, ¿cómo dicen en inglés? Porque no hay una traducción para esto. Pero bueno, como retroactivo, placer, muy infatuado. Él se deleita mucho recordándolo y lo recuerda con... muy excitado. Lo escribe de una manera que erotiza. Así que bueno, Fellini es un narcisista, lo odio. Por eso, cuando él hace la versión de Fellini de Casanova, es contra Casanova, ¿no? Lo destroza, lo reduce. Dice, no, es un narciso. ¿No? Donald Sutherland fue re ilusionado, voy a hacer de Casanova. Y no, y Simenon le dice, pero ¿cómo? También muy interesante porque Fellini no es Joyce, no quiere hacer adivinanzas, jeroglíficos. Se habla siempre del simbolismo de Fellini. No, justo había un pez y lo pusimos, no es un símbolo de nada. Bueno, rápidamente. James Joyce siempre contó con mecenazgos, especialmente de sus amigos escritores irlandeses. Es decir, no eran amigos, simplemente leyeron, quedaron deslumbrados y dijeron, este tipo no puede dedicarse a vender espaguetis, tiene que escribir, lo vamos a financiar. Y recibió incluso unas sumas enormes de una... la esposa millonario. Tenía como donantes anónimos y podía gracias a eso vivir, porque él no se sabía ganar la vida bien, era muy despilfarrador, muy manirroto. Bueno, después hay que decir que se casa con Nora, que le es muy leal. Luego, bueno, él se enamora, no le dan bola. Digamos, esta parte del chismerío Jorge Real no es tan interesante, ¿no? Pero sí hay que decir que Nora permanece... Bueno, cuando enviuda, le dicen, ¿por qué no hace una misa por Joyce? Dicen, no le voy a hacer eso. Él odia a los curas. ¿Por qué no trasladan sus restos a París? Y ahí quemaron sus libros. No era Kodama, era realmente la mejor posible esposa de un buen escritor. El primer traductor del mundo del Ulises fue un argentino que vendía seguros, que no sabía un carajo ni de literatura, ni sabía inglés. Agarraba un diccionario. Entonces, una parte que aparece recurrentemente, pues una frase hecha de Irlanda, que es una papa en el bolsillo. Después la hambruna, se hablaba con esa metáfora. Aparece como soy una patata, un idiota. O sea, es peor traductor posible. Pero nadie quería agarrar. Le parecía una papa ardiente. Le parecía una cosa muy difícil, muy ambiciosa por traducir Ulises. Y Borges no agarró. Borges tradujo el monólogo de Morley Brown para un artículo periodístico sobre Joyce. Y también, eso es menos conocido, para Sur escribió como una lista
de las operaciones verbales que hace y que Borges descubre, digamos. No sé, la mezcla de luciérnaga con linterna en inglés, ¿no? Hay que decir que Jacques Lacan se podrá puede ser que a alguien le parezca que lo que propone clínicamente está mal, pero no se puede negar que el talento literario es inmenso, y eso que, bueno, siempre se dice Freud escribe mejor. Realmente lo que son los juegos de palabras en Lacan, cuando él hace su seminario sobre Joyce, replica miméticamente con un virtuosismo increíble los juegos de palabras que había hecho Joyce en el Ulises, ¿no? Que ya en el Finnegan's Wake los hace rebuscadísimos porque quiere ya embromar a todo el mundo. Ya es una vuelta de la vuelta, es una novela más fracasada que el Ulises. Bueno, siempre se destaca el elogio de Borges, porque Borges incluso le ha escrito un soneto donde dice que a algunos artistas miserables, gusanos infectos como yo, la falsa modestia de Borges es insoportable, nos dio el arco, o una línea recta, a ti te dio la total circunferencia. La verdad es que en la intimidad Borges lo detestaba, era muy hipócrita. Esto se ve en el libro que Pío Casares recoge sus dichos. Pero bueno, públicamente ha escrito elogios, pero de todo lo que se puede elogiar y nada más que lo que se puede elogiar. También de una conferencia Borges, que es interesante. Siempre, sobre lo que sea que hable Borges, es Borges diciéndolo, entonces es interesante. Joyce fue ayudado por William Butler Yeats, o Yeats, hay discusiones con eso, ¿no? Por el Rapin, pero fíjense, todos irlandeses. Está en ese momento la Parnell, está toda la lucha por lograr la independencia de Irlanda. Joyce decía, no, la verdad es que no es nada estar sometidos a los británicos. Cuando nos liberemos de los ingleses igual estamos sometidos al Papa de Roma, a los católicos, que es una dictadura mucho peor. Bueno, estamos llegando a los 27. Vamos rápidamente a ver qué más podemos decir rapidísimamente de Joyce. Bueno, conoció a Hemingway. El reconocimiento que otros escritores le brindan es muy interesante, pues es inmediato, realmente uno en cualquiera de sus páginas lo advierte. Bueno, hay que hablar de la hija que tenía esquizofrenia, que fue tratada por Carl Jung. Carl Jung dijo, allí donde el padre nada, ella se hunde. O sea, ella tenía esta enfermedad mental, y el padre lo niega. Dice, no, es porque es muy genial, es muy visionaria, tiene una lectura muy sagaz y por eso es que... El monólogo de Molly Brown un poco es como si grabara lo que dice su hija, y es un discurso así esquizofrénico que parece una gran innovación literaria, pero es tan innovación literaria como lo fue esta famosa, un experimento que hace Stanley Fischer, que él enseñaba poesía y crítica después de un profesor que enseñaba historia. Y él ve que borraron mal el pizarrón y que quedó como una disposición tipográfica donde dice, no sé, qué sé yo, güelfos y gibelinos, Carlos V, Fletcher. Y entonces, justo llegan los chicos y dicen, miren, y les copio un poema medieval, analícenlo. Y lo analizan y él dice, entonces, ¿qué carajo es un poema? Es un artículo brillante, se llama Is There a Poem in the Classroom? Bueno, habría muchas otras cosas que hablar no, pero me parece que
más o menos se cubrió los datos mínimos de la vida de Joyce. Sí. No sé qué más decir. Es un autor que es cierto que provoca... si uno es snob, tiene que hablar de Joyce, así como tiene que hablar de Wittgenstein. Los más difíciles. La gente que hace citar a Wittgenstein, alguna boludez fácil, como si como la palabra juego en Wittgenstein. Lo único que entendieron. Bueno, no, Joyce realmente se puede disfrutar y es, digamos, toda el artefacto escriturario que tiene tantas ambiciones de órdenes y clasificaciones, en realidad es una anarquía total. En realidad es como uno puede hacer una inmersión, zambullirse en la obra de él confiando en que es totalmente vulgar y disfrutando de sobre todo lo mejor que tiene es las ocurrencias verbales, pero es inconexo. Los cuentos no, pero realmente no va incrustando, como después hará T.S. Eliot, ¿no? Se lo puede disfrutar mucho. Borges encargó la primera tirada, él tuvo el ejemplar número 50. ¿Qué más decir? Bueno, lo ayudó muchísimo, era muy amigo Beckett. Y Beckett casi parece como que evolucionaron en un sentido contrario, porque Beckett es el desierto, es la parquedad, es la desesperanza. Bueno, vamos a tener que dejar, llegamos a la... Sí. Ojalá les haya gustado esta clase, y ojalá sea yo la nueva voz de sus divulgaciones del conocimiento. Bueno, espero entonces que lo lean en inglés. Es muchísimo mejor si lo puedan leer en inglés. Nunca hay una buena traducción. Ahora sale una mejor de eterna cadencia. Es perfectamente asequible, perfectamente legible. No hay esa cosa insondable, hermética en Joyce. Bueno, vamos a... Las clases que vienen vamos a hablar de Pina Bausch, versificación, el expresionismo en el cine, en la pintura, en la literatura. Althusser, pero no como femicida, como el que invierte un concepto filosófico de Marx tenemos que hacer, hay varias clases pendientes de 3 directores de cine. Pero bueno, esto es una clase sobre James Joyce. Espero que les haya... Ya saben, si le dan like, me dan puntitos. No, si les gustó pueden comentarlo. Si te gustó, decíselo a los demás. Y si no te gustó, yo que vos revisaría. No, ¿cómo es? No, podés decirme, mirá, ¿qué es eso? Me gustaría que esta clase, en lugar de ver tu cara, que tampoco cinematográficamente aporta nada, haya diapositivas. Cualquier propuesta que quieran hacerme, estoy abierto. Esto es un work in progress, digamos. Se llamó work in progress el Ulises durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, lo mejor.